Listo. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Bienvenidos de todos nuestros invitados a PRIFAC, invitados de Minu, a este mini webinar en el cual pues, tendremos un tema súper interesante. ¿Sí? Estaremos hablando del salario on demand para salud financiera de los colaboradores. Hoy, más que nunca, nos estamos dando cuenta que no es suficiente para los que están conservando sus empleos enfrentar todos los gastos que se han venido incrementando de manera alarmante, el home office y situaciones que no estaban previstas y que generan un mayor gasto en casa. Por eso es importante esta sesión que hoy tendremos. Disculpo a Anima que no nos pudo acompañar en esta sesión, tuvo un tema personal que atender y por eso no estará, pero en cambio tendremos a Rafael Niel, que también es excelente, ¿sí? Y él es el COO de Minu, y les voy a platicar un poquito de él para que vean el personaje que tenemos. Sí, él es licenciado en Economía y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Pompeu Fabra, en Barcelona, España, periodo durante el cual obtuvo la beca de intercambio con el Boston College, Estados Unidos. Además, Rafael recibió el premio extraordinario de fin de carrera. Cuenta asimismo con una maestría de Finanzas y Economía por la London School of Economics. Esto es muy valioso porque además de esa amplia experiencia que tiene, ha establecido diferentes empresas transnacionales en México. Hoy está a cargo de la operación y desarrollo de Minu y inició su carrera en el 2005 en la consultora Oliver Wyman Financial Service, una de las más importantes para el sector financiero a nivel global, donde fue promovido a partner en el 2013. Más tarde, en el 2015, se integra a Banco Sabadell, México, ¿sí? Ya con un puesto muy similar al que hoy ocupa, de COO, donde forma un equipo de más de 500 personas. Y si bien a lo largo de su vida profesional ha llevado a cabo algunos emprendimientos en el sector financiero, bienes raíces, logística y comercio minorista, fue después de 15 años de vida corporativa que decide cofundar Minu junto con sus socios, cuyo componente social le ha permitido regresar al país una parte de todo lo que él ha recibido de forma personal durante los 12 años que ha tenido la fortuna de vivir aquí. Él me comentaba hace un momento que todavía conserva el acento, pero se siente más mexicano que nadie. Y pues bienvenido y qué padre que tengas esa sensación, Rafael. Somos países hermanos, realmente nos unen muchas cosas y qué bueno tenerte por estos lugares. Te cedo la palabra y pues quedamos en tus manos. Pues muchas gracias, Edgar. Muchísimo gusto a todos. Muy bienvenidos a todos. Gracias a la audiencia por el tiempo hoy. Va a ser una sesión muy interesante. Es un tema muy innovador, muy nuevo en México, pero que en otros países lleva ya varios años y se ha convertido en una mejor práctica de prestación para recursos humanos, para los trabajadores de empresas. Y es este concepto de salario on demand, ¿no? Que suena muy ameno, digamos, con las nuevas tendencias, ¿no? De digitales. Todos estamos acostumbrados, a todo nuevas generaciones, a todo tenerlo on demand, ¿no? De aquí el resurgimiento, digamos, de plataformas como Uber, como Rappi, como todas las que utilizamos, digamos, en nuestro día a día. Estamos acostumbrados ya a tener todo a petición, ¿no? Sobre todo generaciones más jóvenes. Entonces, ¿qué significa salario on demand para salud financiera en los jugadores? Un poco dónde viene, ¿no? Les voy a contar un poco la historia, nuestra historia de Minu y de cómo visualizamos este concepto y de cómo lo estamos implementando en México con éxito en muchas empresas, ¿no? Ya llegamos a más de 50.000 trabajadores y estamos creciendo porque es un concepto que está gustando tanto al trabajador, al colaborador, como a la empresa, ¿no? Y tiene una serie de beneficios. Si pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es el origen, digamos, de este concepto, ¿no? Nosotros, si vemos antes de COVID-19, yo creo que con COVID-19 todavía peor, digamos, se ha agudizado la situación. La mayoría de mexicanos, su principal preocupación o fuente de estrés es el estrés financiero, ¿no? Y eso la verdad que es una encuesta que el año pasado lo publicó el IMSS. El IMSS hablaba de 70% de los mexicanos sufrían estrés físico, estrés como estrés ya diagnosticado, y que la principal causa del estrés
era el estrés financiero, ¿no? Y te lo dicen más del 70% de los mexicanos que dicen que su principal preocupación son sus finanzas personales. El 70%, no sé si se viene la presentación, pero el 70% de los mexicanos, 75% vivimos de nómina en nómina, sin ningún tipo de ahorro para cubrir imprevisto. Y eso es algo que se ha agudizado mucho ahora durante la contingencia, ¿no? Y un dato que lo demuestra, o sea, lo publicó la CONSAR hace unos días, es los retiros de los Afores, ¿no? O sea, este año ya a julio se han retirado más de 10.000 millones de pesos de los Afores, comparado con unos 6.000 del año pasado, ¿no? A julio. Entonces, la verdad que la gente ha vivido un periodo de estrés, muchas pérdidas de trabajo y no tienen ningún tipo de colchón más que tirar del fondo del retiro, ¿no? Que es un concepto grave, ¿no? Es decir, son sus ahorros para el retiro y tienen que tirar de ello porque no tienen otra fuente, digamos, otro tipo de colchón para afrontar esos imprevistos. El segundo elemento que es preocupante es el que un tercio de los mexicanos tiene que pedir prestado, ya sea familiares, amigos, sofomes, casas de empeño, etcétera, para cubrir gastos recurrentes. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de transporte, estamos hablando de gastos recurrentes donde la gente no alcanza con su salario y tiene que endeudarse para esos gastos recurrentes, ¿no? Y luego un poco el dato que comentabas antes, que la mayoría de mexicanos reconocen que los temas financieros son su mayor fuente de estrés, ¿no? De ahí viene el concepto, ¿no? De ahí viene cómo podemos mejorar las vidas y la salud financiera de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente lámina. Sofi, ¿me ayudas o lo puedo controlar? A ver. Entonces, ¿qué hace la gran mayoría de mexicanos que decíamos que no tiene un colchón cuando recibe un gasto inesperado? ¿De acuerdo? O sea, tiene un gasto inesperado, pues un tema médico, se enferma tu hijo, puede ser un tema mecánico, una reparación de auto. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Pues recurren a opciones de crédito que son extremadamente costosas, ¿no? En México no hay una ley de usura, no hay una tasa máxima de interés y eso hace que muchas, como por falta de soluciones de liquidez en el mercado, recurren realmente a lo que son créditos que deberían cubrir un propósito distinto. Pero si hablamos de tarjetas de crédito con tasas entre el 60 y el 150, 160%, adelantos de nóminas con tasas del 30, 40, 50%, casas de empeños, préstamos inmediatos con tasas de miles por cien de tasa efectiva, ¿no? De lo que es el CAT, o créditos grupales, pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son tasas realmente elevadas que en muchos países estarían prohibidas, en muchos países con leyes de usura estarían prohibidas, pero que en México se aprovechan justo de esa vulnerabilidad de la gente, ese estrés financiero, esa situación de estrés mental que somete, digamos, a una persona cuando tiene un gasto imprevisto y no tiene cómo afrontarlo, ¿de acuerdo? Y eso lo vemos todos los días, nuestros equipos, los que trabajamos más en el mundo de recursos humanos, lo hemos vivido. Yo antes, digamos, también en Banco Sabadell, yo manejé también recursos humanos durante un tiempo y no faltaba semana que no hubiese algún trabajador, algún colaborador que me pidiese ayuda, digamos, para temas de anticipos de salarios para afrontar algún tema imprevisto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos resolver y mejorar y dar alternativas mejores a nuestra gente, ¿no? Si pasamos, Sofi. Digo, todo esto, o sea, digamos, tenemos un entorno de bajo nivel salarial. México, lo veremos, pero estamos hablando de salario promedio 11.000 pesos en México, de falta de ahorro, falta de cultura de ahorro, también luego lo veremos, un porcentaje muy bajo de los mexicanos ahorramos. Todo esto pone a la gente en una situación de mucha fragilidad y muy vulnerables ante situaciones, digamos, imprevistas o de manejo de sus finanzas antes de que llegue el pago de su nómina, ¿de acuerdo? O sea, sobre todo tenemos esquemas
quincenales, hay gente que tiene esquemas semanales, pero la gran mayoría en México tenemos esquemas quincenales y algunos incluso esquemas mensuales. Entonces pueden pasar muchas cosas antes del pago de la nómina, ¿no? O sea, el día 12 se enferma mi hijo y necesito, aunque tenga un seguro gastos médicos mayores que me ofrece mi compañía, mi empleador, pero a lo mejor no tengo ni para el copago ni para el deducible para afrontar ese gasto médico, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, o se estropea mi carro, no puedo acudir a trabajar, o tengo algún gasto imprevisto, algún gasto de luz por encima de lo esperado, algún tema inesperado, eso genera, digamos, esa situación de fragilidad, vulnerabilidad, que meta al trabajador en una situación de estrés que puede llegar, digamos, llevarlo a tomar decisiones incorrectas que lo único que hagan es incrementar el problema. ¿De acuerdo? Entonces, si pasamos... Luego, resumiendo la situación de México, muchos trabajadores con pocos salarios altos, ¿no? Es lo que decimos nosotros. O sea, hay más de 80 mexicanos que son mayores de edad, como 8 millones y medio mexicanos que trabajan en empresas de más de 250 empleados. También es un reflejo, digamos, de la importancia de los empleadores pymes y micropymes, ¿no? que aglutinan la mayoría de la población activa en México, pero con salarios promedios de 11,000 pesos al mes, ¿de acuerdo? Y con un salario mínimo que es de 18 pesos por hora, que es el más bajo de la América Latina, con diferencia, digamos, y muy similar al de China, ¿no? Entonces, eso por eso decíamos nosotros, estamos convencidos de que el salario on demand es la punta de lanza para mejorar la salud financiera de los mexicanos. ¿Por qué? Porque el primer paso que tenemos que lograr es evitar endeudamientos innecesarios y que la gente tome decisiones incorrectas, ¿no? Que es lo que pasa mucho hoy, dado esta situación, digamos, de salarios bajos o pocas opciones en el mercado para acceder a liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos? Si pasamos, Sofía. Y el otro elemento, digamos, cómo resolver esto y que vemos en México, hemos hablado, digamos, alto nivel de endeudamiento de la gente y lo otro es falta de educación financiera, ¿no? Vemos que son las dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Es decir, tenemos que tocar ambas líneas, ¿no? No por muchas soluciones que demos de bienestar financiero de los trabajadores, si no tocamos el tema de educación financiera, van a tener un efecto limitado, ¿de acuerdo? Pero nosotros, solo el 30% de la población entiende conceptos financieros básicos y cuando hablamos básicos hablamos de conceptos muy básicos. La mayoría no sabe, no entiende cuando incluso piden un préstamo, que a veces no saben ni que están pidiendo un préstamo porque le dieron a un botón en un cajero automático que les ofrecía 10,000 pesos, pues no entienden que esto es un préstamo que trae una tasa implícita, que tiene un plazo y que van a acabar pagando de esos 10,000, van acabando 20 o 25,000 pesos al final del pago del crédito, cuando compran a plazos en tiendas departamentales, etcétera, no entienden, digamos, los conceptos básicos de crédito y muchos incluso no entienden conceptos básicos de salud financiera, ¿no? de cómo digo, gastar menos de lo que ingreso, es algo tan básico como eso, del tema de los gastos hormiga, que es lo que consumimos en el Oxxo, en el Starbucks, con el café, son gastos, microgastos, pero que van mermando, digamos, la capacidad de mucha gente. Tema de presupuestación, la gente no entiende el concepto de presupuestación. Tema de colchón ante imprevistos, o sea, estos conceptos básicos de salud financiera, la gran mayoría no los entiende, ¿no? Y un reflejo de eso, solo el 12% de los mexicanos tiene cuentas de ahorro, ¿no? Ese es un reflejo, digamos, de esa poca cultura de ahorro que viene de una escasa cultura financiera, ¿no? Nosotros justo en Minu queremos resolver esos dos temas, ¿no? Queremos resolver educación financiera y ofrecer soluciones de bienestar financiero para los trabajadores. La primera solución que hemos lanzado al mercado es justo la de salario on demand, que ahora entramos un poco más en detalle de cómo funciona.
Y todo esto que estamos hablando, cuando hablamos de que el 70% de los mexicanos sienten estresados financieramente, que el 75% de los mexicanos vamos de nómina en nómina, que el 33% están endeudados, no es solo un problema para ellos como trabajadores, es un gran problema también para las empresas, ¿no? Estamos convencidos que la principal causa de rotación en México es la búsqueda de mejores oportunidades salariales. O sea, por eso muchos trabajadores se cambian a la competencia o se cambian a otra empresa por ganar 500 pesos más al mes, 1000 pesos más al mes, porque sienten que no llegan, ¿no? Están siempre con la sensación permanente de que no alcanza, no les alcanza la quincena, no llegan. Entonces, están dispuestos a cambiarse por muy poco más, ¿no? Hay muy poca fidelidad en ese sentido, porque tienen esa sensación de vivir permanentemente en estrés financiero. Y eso tiene un coste para las empresas, ¿no? Nosotros estimamos que reemplazar un trabajador cuesta entre 35.000 y 50.000 pesos mensuales, pesos por trabajador. ¿Por qué? Porque tienes que tener un equipo de reclutamiento, tienes que buscar los candidatos, tienes que seleccionarlos, dedicarle tiempo a entrevistas, tienes una capacitación, tienes una curva de productividad, digamos, para que esa persona llegue al mismo nivel de productividad que el trabajador anterior. Entonces, eso tiene un coste enorme para las empresas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos grandes empresas, trabajamos con algunos grandes corporativos donde tienen rotaciones del 70-80%. Estamos hablando de que cada año contratan a 8, 9, 10.000 trabajadores, ¿no? Tienen un equipo de reclutamiento enorme de cientos de personas de capital humano, solo destinados, digamos, a reclutar para reemplazar a la gente que está rotando y que se está yendo a la empresa, ¿no? Evidentemente, bajar unos puntos porcentuales ese costo, esa rotación, tiene un impacto financiero en la empresa que es muy claro, ¿no? Que es muy importante, es muy significativo, sobre todo en estos tiempos complicados que estamos viviendo ahora. Y luego, estos son los que se van. De los que se quedan, más del 40% de los trabajadores dedica tiempo de trabajo a resolver asuntos de finanzas personales, ¿de acuerdo? Y eso lo sabemos porque ahora cuando explique la solución de salario on demand, la gran mayoría de nuestras transacciones ocurren en horario laboral, ¿de acuerdo? El pico, de hecho, es entre 10 y 12 de la mañana. Entonces, si realmente no pudiesen resolverlo en un clic, en 2 segundos, como lo hacemos nosotros, pues estarían hablándole, digamos, a amigos o familiares para pedir prestado o acudiendo a recursos humanos a que les echen la mano o hablando con una entidad financiera, rellenando formatos para una entidad financiera o saliendo, digamos, para acudir a un sucursal o alguna casa de empeño, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de trabajadores dedica tiempo laboral y eso implica productividad. Implica productividad porque es gente que está preocupada y tiene la mente en otro lado más que en su trabajo y que tiene, aparte de tener la mente, pues tiene que dedicarle tiempo a resolver sus problemas personales. ¿De acuerdo? Y eso afecta a la productividad de las empresas. Si avanzamos. Entonces, ¿cómo queremos resolver eso? Y en Minu nosotros hemos nacido con una misión muy clara. Nuestra misión es mejorar la salud financiera de millones de mexicanos. Y esa es una misión que queremos ejecutar con 2 líneas de trabajo. Uno, educación financiera. Como decía, tenemos un programa de educación financiera muy bien articulado por temática, que es presupuestación, que es deuda, que es ahorro, que son coberturas, que es planeación. O sea, eso es algo que lo trabajamos muchísimo, esa línea. Y la segunda línea es ofrecer soluciones reales para mejorar el bienestar financiero de los mexicanos, ¿no? Y esa primera solución que tenemos es la de liquidez, ¿no? Entonces estamos justo desde hace un año lanzamos justo esta solución de liquidez donde nosotros trabajamos de la mano de las empresas. Nuestro modelo es, nosotros llegamos a acuerdos, convenios de colaboración con las empresas que quieren ofrecer tanto la educación como esta solución de liquidez a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Y un poco nuestra premisa es ofrecer la mejor experiencia para la empresa, ¿no? Estamos trabajando con empresas que se preocupan por sus trabajadores, empresas que se preocupan por ofrecer mejores beneficios. Entonces, nuestra solución siempre pasa por no generar
ningún trabajo ni carga, digamos, ningún problema a la empresa. Sobre todo dar beneficios a los trabajadores, dar un beneficio muy tangible a los trabajadores con un costo cero, digamos, para la empresa. ¿De acuerdo? Esa es nuestra premisa principal. Entonces, ¿cómo funciona la solución de liquidez? Pasamos. El producto es muy sencillo, es innovador, es un concepto muy básico, pero muy innovador, que es permitir acceso a los trabajadores, acceso a su salario ya trabajado, ya devengado, en cualquier momento, de manera inmediata y antes de la fecha de pago. ¿Correcto? Es decir, yo he trabajado ya, estamos a día 8, he trabajado, vamos a hacer el ejemplo real, hoy estamos 19 de agosto. 19 de agosto hemos trabajado ya 3 días de la quincena, el 16, 17 y 18. Son 3 días que ya he devengado, ya he acumulado, ya son legalmente míos, da igual si me voy voluntariamente o involuntariamente, eso ya me corresponde a mí, pero yo, como trabajador, tengo que esperarme hasta el día 31 de agosto para poder acceder a esos recursos, ¿de acuerdo? Si tengo un imprevisto, si tengo algo, mi única alternativa es endeudarme para esperar luego al día 15 y ejecutar, digamos, o cancelar esa deuda, ¿no? Pero nosotros por eso creemos que un tema de justicia es darles acceso a los trabajadores, darles el empoderamiento para poder tener la capacidad de acceder a su salario ya trabajado, ya devengado, en cualquier momento, ¿de acuerdo? Independiente de ese el concepto salario on demand, ¿de acuerdo? Y eso sin préstamos ni adelantos de nómina. No estamos adelantando futuros días o días que se vienen hacia adelante. Estamos hablando solo de días ya trabajados, días ya devengados que ya pertenecen legalmente al trabajador. ¿De acuerdo? Es un concepto muy básico, muy sencillo, pero que es innovador, ¿no? Y cómo, digo, y si quieres pasamos en un poco más detalle cómo funciona. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuáles son los beneficios de ofrecer salario on demand? Para la empresa es muy claro. O sea, nosotros tenemos encuesta de satisfacción de las empresas y de los usuarios. Y nuestra encuesta de satisfacción de las empresas tenemos un EPS del 100%, ¿no? O sea, el 100% nos ha calificado, de las más de 50 empresas con las que trabajamos, nos ha calificado con 10 o 9, ¿no? de satisfacción. ¿Y por qué? Porque es ofrecer un beneficio, que es un beneficio que gusta mucho a los trabajadores, especialmente en este tiempo de crisis donde en muchos sectores se han tenido que reducir remuneraciones, se han perdido remuneraciones variables, se han tenido que reducir incluso salarios, y son tiempos en los que puede haber gastos imprevistos, ¿no? Ya sean gastos médicos, un tema de despensa, ¿no? De cuando todo al principio la contingencia, que la gente pudiese, digamos, ir y hacer algunas despensas algo más grandes, digamos, para estar y cumplir con el encierro, digamos, y que las empresas, al ver esa satisfacción, lo ven reflejado en una mejor retención y atracción de talento, ¿de acuerdo? Y eso las empresas lo perciben de manera inmediata, ¿no? Y es un beneficio cuando las empresas que hacen análisis, digamos, de costo-beneficio de las prestaciones que ofrecen, es decir, cuánto me cuesta una prestación y cuánto realmente es el valor que percibe el trabajador de esas prestaciones, pues Minu, siempre este salario on demand, sale como de las prestaciones la más valorada, más utilizada, con cero costo para la empresa, ¿de acuerdo? Luego otro beneficio es que es una implementación muy sencilla, ¿de acuerdo? No tiene ninguna implicación en los procesos, tiempos de pago de nómina, etcétera, de las empresas. Nosotros nos adaptamos, no cambia ningún flujo de tesorería, nosotros lo hacemos, fondeamos, digamos, ese salario on demand antes, digamos, del pago de la quincena y no tiene ningún costo para la empresa, ¿de acuerdo? Y aparte, el beneficio para la empresa es que accede también a todo el programa de educación financiera que comentaba antes, donde lo puede ofrecer a sus trabajadores, incluso algunas empresas lo están incluso obligando, digamos, como contenido de capacitación, y eso lo recibe la empresa totalmente de forma gratuita. ¿Cuál es el beneficio para el colaborador? Y eso es muy claro. El colaborador se siente empoderado, ¿no? Y yo creo que cuando
vemos generaciones más jóvenes donde ese empoderamiento es fundamental para ellos. Están acostumbrados a estar empoderados. Ya hoy en día el 50% de las plantillas en México están compuestas por generaciones de millennials hacia abajo, hacia más jóvenes, y eso se irá digamos, creciendo en los siguientes años. Y son generaciones que están acostumbradas a estar empoderadas, quieren estar empoderadas, ¿no? Y entonces, ese empoderamiento les satisface, ¿no? O sea, el poder acceder a mis recursos en el momento que yo lo necesite sin tener que esperar al día de la nómina, eso es algo que les empodera y les ayuda a mejorar su gestión de finanzas. Reduce y evita el estrés financiero, les da paz mental. En todas las empresas en las que estamos, mucha gente se descarga la aplicación, no necesariamente hace retiros, digamos, no necesariamente retira ese salario devengado, pero se lo guarda porque sabe que en el momento que lo necesite, puede ser un sábado en la madrugada que se enferma tu hijo, puede ser un domingo en el que te olvidaste fondear tu tarjeta de débito a la vista y no tienes acceso a fondos o sabes que lo tienes disponible, les da paz mental, saben que lo tienen ahí y eso ya de por sí les da una tranquilidad y una paz mental, ¿de acuerdo? Reduce su nivel de endeudamiento, eso lo hemos visto. Nosotros una estadística que utilizamos en las empresas es cuando la gente utiliza el servicio de salario on demand, ¿cuánto les hubiese costado esto saliendo al mercado con soluciones de crédito? ¿No? Es fundamental, porque la necesidad existe. Es decir, cuando estamos en una empresa, estamos hablando de corporativos, estamos en empresas de miles de trabajadores y vemos que el 50% se baja la aplicación y que un porcentaje, entre un 20 y un 30%, digamos, la utiliza de alguna forma, en algún momento, es que hay una necesidad, hay una demanda, hay una necesidad que si no se resuelve con un acceso a liquidez económico, sin intereses, etcétera, se resolverá en el mercado, en casas de empeño, con créditos, con otras soluciones que lo único que hacen es generar un círculo vicioso por los altos intereses y porque realmente no eran créditos necesarios, sino que realmente necesitaban una solución de liquidez, ¿de acuerdo? Evita comisiones por pago tardío de créditos y servicios. Mucha gente lo está utilizando, no sé, digamos, por ejemplo, si es algo que ponemos muchos ejemplos de eso, de casos de uso, ¿no? Y que vemos con nuestros usuarios, las tarjetas se pagan el 26, ¿no? El corte de las tarjetas es el 26. A la que llegues un segundo tarde al pago de la tarjeta, te cobra una comisión mínimo 700, 800 pesos, ¿no? El 26 mucha gente llega sin liquidez y no puede justo afrontar ese pago de tarjeta mínimo y ya entra en un círculo, digamos, vicioso de comisiones. Mucha gente utiliza MIN, utiliza el salario on demand para el día 26 poder descargarse, digamos, y retirar esos fondos, poder pagar su tarjeta y evitar esas comisiones tan elevadas, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que decía antes, autogestión, ¿no? O sea, es un proceso que se maneja a través de una aplicación, que es muy conveniente, todos estamos ya acostumbrados a utilizar aplicaciones, entonces no tienen que pedir autorización ni a su jefe, a su superior, ni a recursos humanos, está todo automatizado y también digamos, es un beneficio muy claro tanto para el usuario, como el trabajador, como para la empresa, ¿de acuerdo? Si pasamos. Entonces, ¿cómo funciona para el trabajador? Es algo muy sencillo, ¿no? Veíamos la aplicación, el frente de la aplicación antes. Es una aplicación que está en iOS, en Android, se descarga la aplicación y en su aplicación ya de entrada puede ver cuánto salario lleva ya acumulado, cuánto lleva ya devengado. Y estamos a día 8, llevo 7 días, el día 10 veré 9 días acumulados y así continuamente. Y es una información esto ya muy válida porque le da una conciencia al trabajador de cuánto cuestan las cosas, ¿no? O sea, es decir, si me voy a comprar X, esto me cuesta 3 días de salario, ¿no? Entonces empieza a generar conciencia de cuál es el esfuerzo requerido para afrontar ciertos gastos, ¿no? Entonces la aplicación es muy sencilla, te dice cuánto salario llevas acumulado, cuánto de esto puedes retirar. Normalmente eso es algo que decidimos junto con las empresas, normalmente es entre un 30 y un 50%. Nosotros no somos favorables, digamos, a que se pueda retirar el 100%. Sí queremos que el día del pago de nómina
siga habiendo liquidez, siga habiendo un pago. Entonces, normalmente se permite el acceso al salario devengado entre un 30 y un 50%. ¿De acuerdo? Entonces se descarga la aplicación, ya ve estos campos, puede retirar, elegir el monto y el retiro es inmediato, es 24/7 y en tiempo real, vinculado a su tarjeta de nómina, o sea, no tiene que abrir una cuenta con nosotros, se puede ser en cualquier banco. Y lo más importante es sin préstamos ni intereses, es decir, cómo funciona el modelo. Nosotros cobramos una cuota, una comisión fija por retiro. Si da igual si retiran 1.000 pesos, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pesos, da igual lo que retire, nos cobramos 39 pesos por retiro. ¿De acuerdo? Es más parecido a un cajero automático, donde te estoy disponibilizando unos recursos que antes no tenías acceso hasta el día de la nómina, te lo estoy disponibilizando y eso pues a un costo fijo que es muy, muy bajo comparado con otras soluciones en el mercado. ¿De acuerdo? Si avanzamos. ¿Cómo funciona para la empresa? Como decía, paso rápido, lo comenté ya antes. No cambia el proceso de pago de nómina, ¿de acuerdo? Nos ajustamos al proceso de la empresa, las fechas de pago, fechas de corte, y nos integramos, digamos, dentro de ese proceso de nómina. No cambia el flujo para la empresa. Nosotros fondeamos todos estos retiros que sucedan antes de la quincena, entonces la empresa no tiene ningún cambio en su flujo de tesorería, ningún costo financiero y no asume ningún riesgo ni costo financiero tampoco la empresa. Y lo más importante, no tiene costo para la empresa, ni costo de implementación, ni costo de mantenimiento. El único costo que existe en el servicio es para los usuarios cada vez que retiren, que es el costo fijo de 39 pesos por retiro, independientemente del monto. ¿De acuerdo? Y aparte, sin costo para la empresa, está todo el programa de salud financiera que comentaba antes, que lo disponibilizamos, ya sea a través de la plataforma de Minu, o a través de plataformas de comunicación que tengan ya la empresa, si tienen ya su portal de capacitación o su portal de intranet, ahí también podemos subir todo el contenido, podemos proporcionarles el contenido salud financiera, que hay parte teórica, digamos, por temáticas, como comentaba antes, pero también hay muchos videos muy, muy intuitivos, muy fáciles de asimilar, hay píldoras, newsletters, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de materiales y contenido para que los trabajadores puedan ir a través del programa de educación financiera de una manera muy amena y muy ligera, ¿no? Entonces, si pasamos. Es un poco el contenido, como comentaba antes, de salud financiera. Es un contenido muy, muy bien articulado, digo, muy, muy ameno. O sea, digo, quien esté interesado en profundizar, pues encantados de hacer una demo, para ir sobre el contenido, veamos estos videos, o sea, utilizamos cartoons, o sea, digo, es algo muy, muy intuitivo. Y esos son los temas que utilizamos, ¿no? Deudas, o sea, entender qué es una deuda, cuál es la tasa, cuánto acabaré pagando después de la deuda, cuál es el plazo, cuál es el CAT, tarjetas de crédito, lo mismo, cuál es el funcionamiento de una tarjeta de crédito, ¿no? Y si voy pagando el mínimo, esto va a ser una rueda, ¿no? Entonces, para que entiendan esos conceptos, el presupuesto, ¿no? ¿Cómo presupuesto? ¿Cómo hago mi presupuestación de gastos e ingresos? Los gastos vampiro o gastos hormiga que comentaba antes, que es algo muy, 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 muy cultural en México y que es algo que merma las finanzas de muchas personas y muchos trabajadores, ¿no? Ese café diario, el Oxxo, etcétera, etcétera. Ahorro. ¿Cuál es el concepto de ahorro? ¿Por qué tengo que ahorrar? ¿Cómo tengo que ahorrar? ¿Cuál es el colchón que debería mantener para tener esa paz mental ante posibles imprevistos? Inversión, ya más a medio largo plazo, o sea, cuáles son las distintas opciones de inversión, afores, temas de retiro ya, y seguros, coberturas, ¿no? O sea, qué coberturas son necesarias, son útiles para vivir con esa tranquilidad, cubrir patrimonio o tener esa tranquilidad, esa paz mental, ¿de acuerdo? Entonces, con quiénes trabajamos? Como comentaba antes, estamos ya trabajando con más de 50 empresas. Tenemos más de 50.000 trabajadores ya subidos digamos, que puedan utilizar el beneficio de Minu. Trabajamos con todo tipo de empresas. Trabajamos con empresas medianas,
trabajamos con empresas grandes o corporativos, ¿no? de miles y miles de trabajadores, con un caso como TotalPlay. Trabajamos con empresas públicas que cotizan en bolsa, como Indra. Trabajamos con empresas ya más jóvenes, plataformas digitales como Rappi, como eBoy. Trabajamos con empresas también del sector público, con el Instituto Electoral también trabajamos, del sector gobierno. O sea, trabajamos ya con todo un abanico de empresas que la verdad que han probado el concepto y que muestran una satisfacción tanto ellos a nivel capital humano y a nivel empresa, a nivel empleador, como sobre todo a nivel usuario, ¿no? A nivel usuario tenemos un rating en la app de 4.8 y 4.9 en ambos stores, o sea, es un rating altísimo y esto demuestra, digamos, que los usuarios están muy satisfechos no solo con la aplicación, sino con el servicio intrínseco, digamos, en la aplicación. Y todas las encuestas que hacemos de satisfacción, la verdad que salen muy favorables, ¿no? La gente se siente empoderada y se siente mucho más tranquila, ¿no? Más productiva, y las empresas lo perciben también en la lealtad, digamos, y rotación en los trabajadores, ¿no? Tenemos algunos quotes, digamos, de nuestros clientes, ¿no? Y de un poco cuál es. Yo, TotalPlay, les cuento muy rápido. TotalPlay, parte de Grupo Salinas, empresa con un alto crecimiento en servicios, digamos, de telefonía e internet, ¿no? Y estamos hablando de más de 15.000 trabajadores, de hecho ya están casi por llegar a los 20.000, tiene un problema, ¿no? Nosotros llevamos trabajando con ellos desde enero. Antes de eso, pues la verdad que el estrés financiero era un problema, digamos, dentro de la organización, que generaba preocupaciones en la gente, también carga de trabajo a recursos humanos, demanda de soluciones, y la verdad que la aceptación ha sido enorme, ¿no? Tenemos casi 4.000 usuarios dentro de la población de TotalPlay, ¿no? Es casi una tercera parte de los trabajadores son usuarios de Minu y están ya accediendo, digamos, al salario on demand y también a temas de educación financiera. Aliad, que es el grupo de universidades, más de 3.000 colaboradores, igual. O sea, ellos lo que les gustó mucho es la ausencia de carga administrativa, ¿no? O sea, el que todo sea automatizado, evitando procesos de aprobación, quita, digamos, un problema de administración al mundo de recursos humanos, y los trabajadores, digamos, se autogestionan bajo unas reglas ya preestablecidas, ¿no? Y con una aplicación muy fácil de utilizar, ¿no? Hoteles Misión, igual más de 4.000 trabajadores, y fue una implementación muy rápida. Ese es uno de los sectores quizás más golpeados durante de COVID, digamos, de la pandemia, sector hotelero. Y justo ese es un tema, ¿no? Trabajadores que bajan su nivel de ingreso, ¿no? Porque a lo mejor dejan de acceder a propinas, dejan de acceder a algunos elementos, digamos, o componentes de remuneración variable, y les genera mucho más estrés financiero, ¿no? Mucho más estrés para llegar al final de la quincena, mucho más estrés para afrontar gastos durante estos meses, y justo fue una implementación muy rápida. Desde que se firmó hasta que lanzamos no pasaron más de 4 o 5 días, y una adopción también enorme, ¿no? Más de un tercio de los trabajadores también ya está subido a la aplicación, y ya están aprovechando el salario on demand, ¿de acuerdo? Un poco de Minu en la prensa ha sido un tema, digamos, la verdad que sí se ha tenido mucho eco en la prensa. Nosotros Minu es una empresa 100% mexicana, fundada hace año y medio. Somos 3 fundadores que venimos, 3 del sector privado, digamos, varios de nosotros venimos del sector financiero, del mundo de la banca. Y la verdad que es un concepto que decía, es un concepto que en México es muy innovador, pero que en Estados Unidos y en Gran Bretaña es una prestación que se ha convertido ya en mejor práctica de la industria, ¿no? En Estados Unidos, 100 de las 200 mayores empresas ya ofrecen salario on demand, ¿no? Estamos hablando de empresas como Walmart y grandes empresas, digamos, que están ofreciendo, Amazon, etcétera, están ofreciendo salario on demand a sus trabajadores,
porque claramente eso revierte, digamos, en beneficios, satisfacción para el trabajador, pero también en beneficios en términos de rotación, atracción de talento por parte del empleador, ¿no? Y un poco también, realmente, digo, nosotros tenemos una misión muy clara, que es salud financiera, es una misión de impacto social y justo también algunos de nuestros fondos de inversión detrás del proyecto de Minu justo comparten esa tesis de proyectos de impacto social, ¿no? Uno de nuestros principales fondos de inversión es Village Global, que es el fondo de impacto social de Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y algunos otros grandes, digamos, empresarios de Estados Unidos, que justo quieren invertir en proyectos de impacto social y apostaron también por nosotros, por el concepto y sobre todo por la gran oportunidad que existe en México de mejorar la salud financiera y la vida de millones de trabajadores, ¿no? Y hasta aquí la presentación. Si quieren más información, en la página web tenemos toda la información. Si quieren también contactarnos a través de info@minu.mx, a través de las redes también, LinkedIn, o con cualquiera de nosotros hoy mismo también a través de este webinar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. Que si el costo es de 3 a 4 veces más que el mismo salario. El costo es de 3 a 4 veces más que el mismo salario. Sí, yo creo que se refieren a que si el préstamo es de 3 a 4 veces más que el salario, ¿no? Porque no hay un costo en realidad. Sí, no, nosotros, digo, y por eso es importante el concepto de que no son préstamos ni adelantos de nómina, solo damos acceso a la parte ya trabajada, ya devengada, ¿no? A los días ya trabajados. Entonces, si tu salario diario son 1.000 pesos, el día 8 yo te puedo dar acceso a un porcentaje de esos 7.000 pesos que llevas ya acumulados. Pero no damos, digamos, no damos días, no prestamos días futuros ni ingresos futuros, ¿no? Es únicamente acceso al salario ya devengado. Entonces estamos a día, una quincena de lo que sea, de 10.000 pesos. Si estamos al día 14, digo 9.000 pesos acumulados, te doy acceso a un porcentaje de esos 9.000 pesos, ¿no? Normalmente entre el 30 y el 50%. Eso es algo que definimos con las empresas y no hace falta que sea el mismo porcentaje para toda la empresa. Entonces, también utilizamos colectivos porque ya hay gente que tiene descuentos de nómina, tiene pensiones, tiene Infonavit, tiene otros, a lo mejor otros descuentos, otras incidencias. Entonces, lo que hacemos en función de eso, definimos qué porcentaje de acceso le damos a cada trabajador. Ahí a lo mejor hay un colectivo de 20%, donde le doy solo acceso al 20% de lo que lleva ya trabajado, o le doy acceso al 50% porque es un colectivo que no tiene ningún tipo de deducciones y queremos darle más acceso, digamos, a lo que ya es trabajado. Pero es siempre sobre lo ya trabajado, ¿no? Es sobre el salario que cada quien ya lleva acumulado en el momento que ingrese en la aplicación, ¿no? Muy bien. Ramiro Kimoto nos pregunta, Rafael, ¿qué es lo que han visto que le gusta más a sus clientes sobre Minu? Tanto las empresas así como sus usuarios finales. Sí, yo creo, digo, del lado de las empresas son como dos grandes temas, ¿no? Uno, porque conocen la necesidad. O sea, no hay persona, digamos, en equipos de capital humano que no sea consciente de esta necesidad, porque todos los días llegan a pedirles ayuda, porque saben que existen las tandas dentro de las empresas, porque digo, la necesidad existe, ¿no? Y el contacto con los equipos y con la gente, constantemente surge esa necesidad, ¿no? Es una necesidad que muchas empresas no quieren resolverla con préstamos nómina o con cajas de ahorro, porque muchas veces eso lo que hace es emproblemar todavía más, ¿no? O sea, es meter a tu gente en problema. Entonces es una necesidad que existe, pero que no quieres hacerlo con las soluciones hasta ahora y ve Minu como la solución que estaban esperando. Perfecto. Es una solución de liquidez que no endeuda a la gente. No endeuda porque cada quincena se limpia. O sea, tenemos que ser muy claros. O sea, yo
si el día 8 retiro 2.000 pesos y mi quincena iba a ser de 10.000 pesos, voy a recibir realmente 8.000 pesos, ¿no? Cada quincena se limpia, no hay deuda, no hay plazo, o sea, no estamos hablando de endeudamiento. O sea, el trabajador, el día que se vaya de la empresa, se va a ir con cero en deuda. O sea, cada quincena se limpia lo que retiro. Estamos hablando de salario on demand. Es de que yo quiero cobrar una parte el día 4, quiero cobrar otra parte el día 8 y quiero cobrar otra parte el día 15, ¿no? O sea, si así están estructurados mis gastos, porque así las escuelas se pagan el 10, las tarjetas el 25, etcétera, pues yo así me quiero organizar y así lo hacen, ¿no? Entonces, lo primero es eso, hay una necesidad, pero no quieren resolverla con préstamos, pero sí quieren dar una solución de liquidez. Y eso es mínimo su solución. Y segundo, que le resuelven muchas veces un problema administrativo que ya existe. Porque muchos equipos muchas empresas, muchos equipos de recursos humanos ya han accedido, ¿no?, a ayudar a gente. Entonces ya tienen anticipos de nómina, tienen que administrarlo manualmente con un Excel, pero ya también es una pelea con finanzas porque tienen que anticipar ese flujo. Entonces es un tema que es difícil de gestionar y Minu les viene a resolver eso, ¿no? O sea, tanto la necesidad para todos como los casos ya que están manejando, pues se le quitan toda la parte administrativa. Y el usuario final lo que más gusta es el empoderamiento. Es el empoderamiento de estos ejemplos que estamos comentando, ¿no? Es decir, las escuelas se pagan el 10 y yo no cobro hasta el 15, las tarjetas se pagan el 26, yo no cobro hasta el 30, el recibo de la luz viene cuando viene, o tengo imprevistos constantemente, ¿no? El ejemplo que ponía es muy curioso, pero muchas empresas ofrecen gastos médicos mayores, pero realmente mucha gente no tiene la liquidez para afrontar el copago y el deducible de esa incidencia médica, ¿no? Y eso es algo, entonces, ¿para qué lo ofrecemos como empresas si realmente luego no se puede utilizar, ¿no? Entonces, ese empoderamiento a la gente es lo que más gusta, ¿no? Y yo creo que eso les permite empoderamiento para afrontar imprevistos, que es el uso principal de Minu, o manejar mejor mis finanzas, porque mis flujos no están ligados a las nóminas. O sea, estamos acostumbrados a cobrar cada 15 días, pero es un tema operativo y financiero de las empresas. O sea, no está alineado realmente a mis necesidades financieras. O porque realmente para nuevas generaciones, porque así me gusta, porque el día 14, el Día de los Enamorados, es 14 de febrero y no es día 15. Y yo quiero invitar a cenar a mi pareja y a lo mejor no tengo en ese momento porque no cobro hasta el día 15. Y las nuevas generaciones así lo entienden, ¿no? O sea, si es suyo, quieren tener acceso en el momento y eso es algo que tendremos que las empresas tengamos cada vez más a estos beneficios flexibles y remuneración flexible y eso es parte de eso, ¿no? O sea, no, a esa persona de nueva generación quizás no le interesa, digamos, algunos tipos de prestaciones a las que estamos más acostumbrados, le interesa tener esa flexibilidad y esa liquidez cuando él considere. Muy bien, bueno, voy por un par de preguntas más porque si no, no nos va a dar más tiempo. Por acá había una que me pareció interesante. ¿Cómo es el proceso de integración con las empresas? ¿Necesitamos tener algún sistema de nómina especial o se requiere de un desarrollo especial del área de tecnología? Nosotros, somos empresa tecnológica y nos adaptamos a las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todas las soluciones. Tenemos una plataforma donde la empresa administra el beneficio, ahí puede cargar la información, son usuarios de la empresa, son usuarios que ellos crean, usuarios con distintos permisos, puede haber un administrador, puede haber distintos usuarios en función del área que manejen, si el área de nómina, si el área de capital humano, si están separados, se puede manejar y la plataforma, la empresa puede manejar toda la información, ¿de acuerdo? Puede subir trabajadores, puede subir la información, puede apagarlos, puede darlos de baja, puede cambiar colectivos que hablamos antes, puede cambiar porcentajes de acceso, o sea, digamos, ahí puede manejar toda la prestación. Eso es una opción, ¿no? Donde no hay integración. Es básicamente una plataforma muy fácil de utilizar y que para empresas de hasta yo diría, 1.500, 2.000 trabajadores funciona perfectamente. Hay empresas con las que nos integramos con su sistema de nómina. Nosotros no tenemos ninguna preferencia ahí, digamos, somos agnósticos al sistema de nómina, nos hemos integrado con Oracle, nos hemos integrado con PeopleSoft, nos hemos integrado con Meta 4, con todos, digamos, somos agnósticos en ese sentido y nosotros nos encargamos de la integración. O sea, depende ya con grandes corporativos, a veces hacemos esquemas ya como muy particulares a la empresa
y nosotros nos adaptamos. Es definir justo el flujo de integración, entender cómo está montada la información hoy y nosotros adaptarnos a la empresa y no al revés. ¿De acuerdo? Es un poco como trabajamos, o vía plataforma o vía integración, pero donde nosotros nos adaptamos a cómo esté la información. Si no está la integración no es viable, pues lo hacemos a través de compartición de ficheros y digamos, buscamos la forma en la que nos integremos y tenemos el acceso a la información. Muy bien, acá mi querido amigo Pedro Borda pregunta, Rafa, ¿cuántos trabajadores de las 75 empresas afiliadas ya están usando este plan? Sí, nosotros hoy tenemos más o menos ya más de 50.000 trabajadores digo, que pueden acceder a Minu, ¿de acuerdo? En distintas fases, ¿no? Estamos en fase de lanzamiento, etcétera. Y después tenemos casi 8.000 ya usuarios en la aplicación, ¿no? O sea, eso más o menos. Nosotros lo que vemos en las empresas es que más o menos muy rápido llegamos al 30-40% de los trabajadores se bajan la aplicación. Ese es más o menos el porcentaje que vemos. Y en muchas empresas llegamos hasta el 50-60%, ¿no? Que demuestra un poco lo que decíamos antes, ¿no? La adopción, que es una necesidad que está ahí y que a las empresas, a la gente le gusta porque lo adoptan muy rápido, ¿no? Mucho más que cualquier otro beneficio opcional, que sea un gimnasio, gastos funerarios o seguros opcionales, digamos, donde muchas veces los porcentajes de adopción son mucho más bajos. Aquí vemos adopciones muy elevadas, ¿no? Muy bien, Rafa, pues muchas gracias. La verdad ha sido una excelente plática. Sí, les quiero comentar a todos que en Medix nosotros ya estamos trabajando con Minu y nos ha ido muy bien. La verdad es que ha sido muy bien recibido por los colaboradores y como a la organización realmente no le implica un costo, todavía se facilita muchísimo más poderlo implementar de manera sencilla, no complicada y bueno, hoy en día esto opera muy bien. Y te agradezco, Rafa, la gran exposición, el tiempo dedicado y también quiero aprovechar para invitarlos a todos a que se juntaron los eventos esta semana, como le comentaba hace rato a Rafael, sí, a PRIFAC conjuntamente con Armstrong y con Laboral 360 organizamos un foro PYME sí, digital para 2020 para todas las personas, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, donde como acá estamos abordando temas financieros, comerciales, innovación tecnológica, laboral, desarrollo humano y organizacional. Y ha tenido un éxito impresionante. Tenemos 1,400 personas participando en el foro. Si no te has sumado, te invito a que te sumes. La verdad es que la cantidad de conocimiento que se está compartiendo en este foro es impresionante, ¿no? Hablamos de todos los temas que acabo de señalar y tenemos panelistas de todo el mundo, ¿no? Sumamos a Santiago Vázquez de España, a Iván Mazo de Colombia y en México también tenemos a Mauricio, que muchos de ustedes también ubican, a Marta Elsa. Bueno, la verdad es que está sensacional. Ahí los veo, se pueden inscribir, es gratuito. Si es un evento con causa, se dan donativos si gustas darlos, pero vale la pena que estén por ahí. Te vamos a tener un cierre extraordinario. Ahorita todavía estamos hasta la mitad del día y bueno, nos quedan otros 2 días más para seguir empujando este gran esfuerzo por apoyar a nuestro país en un momento de crisis, así como Minu está implementando herramientas altamente efectivas para ayudar a la economía, también nosotros estamos haciendo lo propio. Pues muy bien, Rafael, si ya no hay nada más que decir, estaremos terminando 11:57 y bueno, pues alguna forma en que se puedan poner en contacto contigo para poder aclarar más dudas si hubiera. Sí, claro que sí. De hecho, hay unas preguntas que las vamos a responder por escrito. O sea, cualquier duda en info@minu.mx o rafa@minu.mx. También encantado de que nos contacten y resolver cualquier inquietud, cualquier duda que haya quedado de la plática. Y nada más agradecerles a la PRIFAC, agradecerte mucho, Edgar, y a toda la audiencia por esta oportunidad. Muy bien, pues gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, saludos. Hasta luego, saludos.